gas potable. Exactamente, sí, una crisis hídrica sin precedentes, después de una sequía de más de 2 años. Pensemos que esta represa que estamos viendo, que es la que abastece a Montevideo y a gran parte, te diría el 60% de la población, 2 millones de habitantes, 2 millones de personas reciben agua de esta represa, está en su mínimo histórico, apenas tiene el 1,87% de su capacidad. Que es de 67 millones de litros, y la verdad es que está obligando, obviamente como va bajando, a medida que no siguen lloviendo, sigue bajando el agua potable, esto está provocando que se diga que en las próximas horas o en los próximos días Uruguay se quede gran parte de su población sin agua potable, ¿no? Estamos en comunicación con Edgardo Ortuño. Él es uno de los administradores, uno de los directores de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OCE. OCE vendría a ser el que regula el agua, entiendo, claro, en Uruguay. Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, ¿esto es así? ¿Es cuestión de días para que gran parte de la población uruguaya comience a tener agua no potable en sus canillas? Bueno, lo primero que decimos es que el agua ya no es estrictamente potable. El gobierno dice que es no potable pero bebible. Ajá. En la medida que ya no se están cumpliendo con los niveles máximos permitidos por la norma de agua potable en lo que tiene que ver con los cloruros, el sodio, que es lo que determina la salinidad. Y esto es porque bajan las reservas de agua dulce, tanto de los caudales del río Santa Lucía, que es desde donde nos abastecemos, como de Paso Severino, como muy bien ustedes introducían recién, ha determinado que ya desde fines de abril se haya empezado a mezclar agua que viene del Río de la Plata y que por lo tanto es con una salinidad alta con el agua dulce, y eso ya está dando niveles de cloruro y sodio que en mayo llevaron a que el Ministerio de Salud Pública habilitara a la OCE a dar agua sin que cumpla con los niveles de la norma de agua potable. Lo que estamos enfrentando ahora es la posibilidad de un escenario de empeoramiento. Ajá. Porque si se agravan estos niveles de salinidad por la baja y el agotamiento total de la reserva de agua dulce, que nos llevará a tener que dar a los hogares para el uso en los baños, ¿verdad? Y en los sistemas sanitarios, agua fundamentalmente proveniente del Plata, los niveles de todas estas sustancias van a hacer que el agua no sea bebible, y eso es lo que ha llevado al presidente Lacalle a decir que probablemente en las próximas semanas se anuncie que el agua no será bebible. Ahora, esto es... Edgardo, sí, me surge una pregunta, y es, ¿se podría haber evitado esto, o el nivel de sequía es tal que aunque se hayan tomado medidas preventivas, esto iba a ocurrir? Bueno, yo soy integrante del directorio de OCE, pero por la oposición, ¿verdad? Somos minoría, representamos al Frente Amplio. Advertimos desde febrero en conferencia de prensa en sede de Frente Amplio que la situación se tornaba grave y que se requerían medidas de inversión en obras y de apoyo a la población extraordinarias en el marco de un acuerdo político nacional para evitar llegar a una situación crítica, y el gobierno nos contestó que el déficit hídrico, es decir, las consecuencias de la sequía, estaba controlado, sí, y que nosotros éramos alarmistas. Por lo tanto, yo soy muy categórico en que estamos convencidos que esta situación es producto de la sequía y del clima, pero también de decisiones políticas equivocadas. Por ejemplo, no haber construido la represa sobre el arroyo Casupá, que el presidente Tabaré Vázquez le entregó en mano como proyecto culminado al doctor Lacalle cuando asumió, después de 4 largos años de trabajo y de desarrollo de los proyectos técnicos, los estudios ambientales, y de conseguir el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, y que llevaron al gobierno actual a optar por otro proyecto, en este caso de gestión privada. Nuestra empresa OCE es pública y nosotros seguimos apostando a que el Estado tome un rol activo en garantizar los servicios de calidad a la población. No se hizo, y hoy estamos en este tema crítico que además no recibió medidas de emergencia del gobierno hasta hace poquitas semanas, siendo que para el campo se decretó la emergencia por sequía
en el mes de octubre del año pasado, por lo que Claro, nosotros Edgardo, decimos que las medidas son tardías e Claro. insuficientes que ha tomado el gobierno y nos llevaron a esta situación. Edgardo, entre las medidas que anunció el gobierno de la calle Pou, uno es el sacarle los impuestos al agua envasada para que baje el costo, obviamente, el distribuir, creo que son 2 litros de agua por persona en los sectores vulnerables, pero aparte la construcción de otra represa y unas cañerías que llevan agua desde otro lugar. ¿Alcanza con eso o realmente la situación tampoco va a solucionarse con esas medidas? Lo primero que hay que decir es que esas medidas el Frente Amplio las viene proponiendo desde hace meses y teníamos la negativa del gobierno diciendo que amplificábamos la dimensión de la gravedad de la crisis. En las últimas semanas el gobierno ha tenido que tomar estas medidas porque la población que sufre hipertensión, la población que tiene problemas renales, los bebés no pueden recibir este complemento con agua de OCE, las personas alérgicas están teniendo afectación y el decano de la Facultad de Química ha advertido la conveniencia de tomar baños breves o tener el menor contacto con el agua por Claro. lo que es la inhalación de los efectos de los trialometanos que también está teniendo el agua. Entonces, son medidas que son bienvenidas, llegan tarde porque hace un mes largo que la población está costeando de su bolsillo el agua embotellada que compra en supermercados, y estas obras que también debieron hacerse antes son importantes, va a permitir paliar la situación aportando agua dulce desde otro río, desde el río de San José, pero no va a llegar a tiempo antes de que se termine el agua dulce y por lo tanto es una medida que llega desfasada y no nos va a impedir tener que tener agua no bebible en nuestras canillas en las próximas semanas, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué genera en la sociedad, Edgardo? ¿Qué genera en la sociedad? Porque leí argentinos que viven en Uruguay y se sorprendían en un punto de la tranquilidad del pueblo uruguayo ante esto, ¿no? Está bien, en la Argentina por ahí somos un poco más barulleros, ¿no? Más de manifestarnos por esto, por lo otro, que sí, que no, de un lado y del otro, por fútbol. Hay una cosa muy de salir a la calle. Ahora, ¿esto está generando en el pueblo uruguayo la necesidad de salir a la calle o no? Ha habido manifestaciones de organizaciones ambientalistas, del sindicato de la empresa pública, de FOSE, pero no han sido masivas. Sí vienen siendo recurrentes, ¿verdad? Y creyendo en la medida que esto se da al mismo tiempo que el gobierno impulsa como solución, plantean que es la solución, la inversión privada en una nueva planta potabilizadora que tome agua del Río de la Plata, que justamente enfrenta la dificultad de la salinidad. Entonces ha habido manifestaciones en torno a los dos temas, incluso otros proyectos vinculados a la explotación del hidrógeno verde, que también toma agua, en este caso de nuestros acuíferos, para la exportación, y se está generando un movimiento social de crítica frente a estas cuestiones, pero honestamente creo que todavía no es masivo y recién se empieza a agravar la situación en redes sociales y en manifestaciones de conversación pública en estas últimas semanas, cuando se ha tenido que declarar la emergencia hídrica por parte del gobierno del doctor Lacalle, cosa que venía reclamando el Frente Amplio y se venía minimizando la situación y no adoptándose por parte del gobierno, y que de alguna manera alertó al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la gravedad de la crisis que en forma inminente puede llevar agua que no pueda ser bebida en los hogares. Y a esto agregamos que el aumento de los cloruros y del sodio en el agua está generando rotura en los calefones, en los hogares, y eso sí también está generando un sobrecosto porque la gente en pleno invierno se queda sin agua caliente para bañarse, tiene que ir a reparar los calefones, y esto sí empieza a generar un malestar, que es lo que a mi modo de ver ha llevado al gobierno ahora sí a adoptar medidas de apoyo social como las que reclamábamos. Ustedes hablaban de la disminución del costo del agua embotellada, sacándole impuestos, que propusimos ya desde fines de abril, pero también ha tenido que echar mano al Ministerio de Desarrollo Social
para facilitar el 100% gratis Bien. de acceso a agua embotellada de la población más vulnerable, ¿verdad? Pero si esto se sigue agravando, nosotros entendemos que además no hay que cobrar la tarifa, porque Claro. seguimos cobrando la tarifa de un De agua servicio potable, que no está, claro. que no está Edgardo, llegando con calidad. te agradecemos muchísimo por tu tiempo, fuiste muy claro. Bueno, gracias a ustedes, seguimos Gracias. informando.